Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido otra vez a un martes más de Facebook Live, que estamos hablando ahora de los temas de Conoce tus emociones, Entiende tus emociones, y hoy vamos a estar hablando del tema Papá y mamá me enseñan a manejar mi enojo con inteligencia. Vengo de una generación en la que cuando pequeña teníamos que hacer lo que decían los papás muchas veces sin preguntar. Y a menudo me di cuenta que en la medida en que fuimos creciendo, muchos de nosotros aprendimos a tenerle miedo al enojo de nuestros papás. Y en el camino me encontré muchos compañeros y muchas personas, compañeros de vida, ¿no? Lastimados. Trabajo en procesos de terapia con muchas familias en el tema del manejo inteligente del enojo, porque en la medida en la que he ido entendiendo esta emoción, te puedo decir que si tu familia maneja el enojo de manera inteligente, las cosas fluyen de manera muy distinta. Cuando los padres de familia hablamos del manejo inteligente del enojo con los niños, ellos aprenden a entender que el porqué de las cosas tiene una razón fundamentada en amor, que el enojo es una emoción que tiene una razón de existir y tenemos que aprenderla a manejar sanamente, porque cuando no es manejada con inteligencia, a menudo destruimos muchas familias. Pregúntate si no conoces alguna relación interpersonal que se haya visto profundamente lastimada por el enojo. No quiero juzgar a los papás de las generaciones anteriores, sencillamente entiendo que no tenían la información que tenemos hoy en día gracias a los avances en la ciencia, y hoy quiero darte muchísimas estrategias que vamos a estar compartiendo para que tú puedas enseñar a tus niños a manejar el enojo con inteligencia desde sus primeros días. De manera personal, te puedo decir que esta información cambió mi vida con mi pareja, con mis hijos y por supuesto con la gran cantidad de familias que ayudo en el tema del manejo inteligente de las emociones. Así que voy a comenzar por compartirte lo primero que me dejó impactada en relación al manejo inteligente del enojo. Y se relaciona con lo que sucede en nuestro cerebro cuando nosotros estamos enojados. No sé si tú sabías, pero nuestro cerebro tiene una gran función en el tema de aprender a manejar las emociones y el enojo en especial, porque tú y yo tenemos una pequeñita parte del cerebro que no es más grande que el tamaño de una almendra, que se conoce como amígdala. Y la amígdala funciona como si fuera una especie de botón del enojo, más o menos así. Cuando llega información que viene de fuera o algún pensamiento que viene de nuestro interior, si la amígdala se enciende es porque tiene dos mensajes que comunicarnos. El primero de ellos es el que nos avisa que algo que estamos viviendo es injusto. Lo que te quiero decir es que es natural sentir enojo cuando vives una situación en la que alguien es deshonesto contigo, en la que alguien es irrespetuoso o en la que alguien es irresponsable, o donde no sentimos que en la relación hay un equilibrio en la balanza. En ocasiones, cuando somos pequeños o no nos han enseñado a manejar el enojo sanamente, también esta zona del cerebro se enciende para avisarnos que algo que estamos viviendo va en contra de nuestros deseos. Y la semana antepasada que hablaba yo sobre el tema del libro de la nave de los sentimientos, te explicaba cómo el enojo racional es aquel que nos avisa cuando hay una injusticia, y el irracional tiende a ser este berrinche de que solo me enojo porque las cosas no salen como yo quiero. Pero aún así es un sensor que tiene esta función, es decir, no es un botón en el cerebro, pero sí te digo, es una zona del cerebro que está encargada de avisarte cuando lo que estás viviendo es injusto o algo va en contra de tus deseos. Hasta ahí está muy bien la función del enojo. El problema es que si nosotros nos acostumbramos a permitir que el enojo salga con toda la intensidad o vivirlo de manera muy intensa, lo que sucede es que la amígdala le da una instrucción al cerebro que le dice: prepárate para atacar. Y según los neurólogos, en cuestión de segundos, la amígdala se apodera de las zonas del cerebro que nos permiten razonar como seres humanos. Estas zonas del cerebro, sobre todo la parte de la corteza prefrontal, que está encargada de ayudarte a sentir amor, a actuar con comprensión y con compasión, se ve totalmente afectada y bloqueada por lo que sucede en el cerebro cuando estamos enojados. Una de las primeras instrucciones que la amígdala le da al cerebro cuando estamos totalmente enojados es que
cierre las entradas de información. Y tú y yo tenemos unas zonas en el cerebro precisamente que están diseñadas para recibir, interpretar y comprender la información que viene de afuera. Sin embargo, cuando nos dejamos llevar por el enojo de manera muy intensa, estas zonas del cerebro, según los neurólogos, se bloquean en cuestión de segundos. Muy rápidamente, tú y yo y cualquier niño pierde su capacidad para recibir información. Entonces, esto lo vemos en el día a día cuando estamos interactuando con una persona que esté muy enojada. Muchas veces nos dicen, no, no quiero escuchar tus explicaciones, calladito, te ves más bonito. Y todas estas frases que escuchamos de las personas que están muy enojadas. Y aquí también podemos observar cómo, en el caso de los niños, este bloqueo de la información hace que en ocasiones, por más que les estamos explicando las cosas, no reciban la información y se sientan totalmente bloqueados. Por eso, una de las estrategias que vamos a estar platicando en esta serie de lives sobre el manejo inteligente del enojo es que cuando estamos muy enojados en la familia, es recomendable decir, en este momento no tiene caso platicar con profundidad acerca del problema, porque la capacidad de nuestro cerebro para recibir información se encuentra bloqueada y esto es algo totalmente neurológico. Pero ahí no queda la historia de lo que sucede en el cerebro cuando estamos enojados. A mí, lo que más me ha sorprendido de los estudios sobre el enojo en el cerebro es que han estudiado personas que están en cámaras de resonancia magnética para ver cómo funciona el cerebro enojado. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que menciona Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, es que al sentir enojo, las zonas del cerebro que tienen mayor actividad, que predominan, son las que compartimos con los reptiles y los mamíferos. Para mí esto es fundamental, porque si yo reconozco que una lagartija y yo tenemos una parte igualita del cerebro y esa es la zona de mi cerebro que tiene mayor actividad cuando estoy enojada, entonces no es momento de dialogar. Me preguntaban hace tiempo en una de mis clases con adolescentes por qué se cierran las entradas de información cuando estamos enojados. Y según algunos neurólogos y antropólogos, creen que esta emoción es muy primitiva y en tiempos de antes las emergencias o las injusticias consistían quizás en que un tigre quería robarse la cena que habías cazado para tu familia. Entonces el cerebro estaba diseñado para atacar y defenderse de esa injusticia. Sin embargo, en la actualidad, nuestro cerebro muchas veces no distingue si frente a nosotros está nuestra pareja o está un tigre de verdad, pero sigue reaccionando de la misma manera si no sabemos manejar el enojo. Que conste que aquí estoy diciendo, esto es cuando te dejas llevar por el impulso instintivo del enojo. Pero lo que más me sorprendió de este tipo de actividad cerebral, es decir, de reconocer que cuando estamos enojados funcionan predominantemente partes del cerebro que compartimos con reptiles y mamíferos, es uno, estas zonas del cerebro se terminan de desarrollar cuando tú y yo tenemos 5 años de edad. La zona del cerebro, que se conoce como corteza prefrontal, que está aquí adelante, se termina de desarrollar entre los 26 y los 28 años. Esto hace que nuestro pensamiento al sentir enojo se vuelva muy primitivo. Y los investigadores se han dado cuenta que cuando estamos enojados tenemos lo que se conoce como pensamiento dicótomo, lo que significa que tú y yo pensamos en términos de bueno, malo, blanco, negro, amigo o enemigo, y no podemos ver los tonos grises de la situación. ¿Cómo sabemos que a alguien ya se le hizo su pensamiento dicótomo? Porque tendemos a contestar cosas como lo que esta señora está pensando en esta ilustración. Nada de lo que te pido te importa, nunca valoras lo que hago, yo siempre estoy para ti y he sacrificado toda mi vida por ti. Desde esta perspectiva, puedes darte cuenta cómo la señora está utilizando palabras como nunca, nada, todo, siempre, que nos dejan ver cómo su pensamiento ya se hizo como más blanco y negro. Y desde esta perspectiva, cuando permitimos que el enojo se apodere en toda su intensidad de nosotros, empezamos a ver el mundo blanco y negro. El mundo blanco y negro significa yo me veo como la persona buena y la otra persona con quien estoy enojado o enojada es el malo y no alcanzo a ver
estos tonos grises que hay en ocasiones. Oye, sí, tal vez me parece injusto que tú no hayas traído lo que tenías que traer aquí, pero también me di cuenta que la semana pasada yo no vi mi parte y a mí se me olvidó hacer lo mío. Tendemos a hacer las cosas como blanco y negro, muy totales, y nuevamente a mí no me deja de sorprender que cuando estamos enojados tendemos a vernos totalmente como víctimas de la situación, sobre todo si no lo sabemos manejar con inteligencia. Y los niños hacen lo mismo: mamá, tú nunca me compras nada, a todos mis amigos sí los dejan y a mí nunca. ¿Te fijas? Esto es el pensamiento dicótomo característico del enojo. Y por supuesto que si este es el tipo de actividad cerebral que tenemos al estar enojados, que si las zonas que compartimos con los reptiles y los mamíferos son las más activas, nuestras decisiones son limitadas y arriesgadas. Por eso es común que las mamás, cuando nos dejamos llevar con todo el enojo, así con muchísima intensidad, ponemos castigos súper extremos de los que después nos arrepentimos. Entonces, quiero dejar súper claro que es muy importante reconocer lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos enojados. De manera muy resumida, lo que quiero hacerte ver es que durante el enojo se cierran las entradas de información. Perdemos la capacidad de actuar con amor, de razonar con todo nuestro potencial. Tendemos a ver el mundo de forma distorsionada porque tenemos le llamo yo los lentes del enojo, la visión del enojo, donde yo no hice nada y la otra persona es muy mala, sobre todo cuando permites que tu enojo sea muy intenso. Y esto hace que tomemos decisiones limitadas y arriesgadas, y dentro de nuestras decisiones muchas veces son las palabras que elegimos decirle a las personas al estar enojados. Estos son los que son explosivos. También hay personas que son implosivos y sus decisiones arriesgadas y limitadas van hacia sí mismos. Es el caso de un joven que trae un enojo constante en su relación con sus papás, y en esta relación tan lastimada no lastima a sus papás, sino que se lastima a sí mismo. Así que te invito a reconocer esta parte, este funcionamiento del cerebro, y precisamente con la intención de empezar a entender el significado del manejo inteligente del enojo, tenemos que empezar por reconocer que cuando estamos muy enojados es necesario detener la comunicación hasta que hayamos recuperado la circulación y la actividad en las zonas de nuestro cerebro que nos permiten actuar con amor y razonar con inteligencia. Y esto sí se puede. Realmente tienes que tomar distancia, tienes que esperarte un poquito más para que te tranquilices, encontrar tu manera de tranquilizarte, y después es indispensable poder hablar de estos sentimientos del enojo, de la razón, de la raíz. Pero en el manejo más inteligente del enojo siempre lo hacemos sin lastimar y sin herir a los demás. En el intento de poder compartirle esto a mis hijos, bueno, te comparto que tengo 2 hijos que son muy intensos y una muy tranquila. Hace varios años que yo descubrí esta información, me di cuenta que uno de mis hijos era súper intenso y dije, necesito explicarle cómo el tema del manejo inteligente del enojo. Tenía 4 años, eran unos berrinches así súper intensos, y decía yo, ¿cómo le explico a mi hijo el por qué cuando estamos enojados no es momento de dialogar sin que sienta que no me importa, sin que sienta que no lo quiero? Entonces, en ese entonces que estaba yo trabajando con mis hijos, se me ocurrió hacer una historia. Y esta historia la he utilizado desde hace muchísimo tiempo con mucha gente. Esta es la historia en la que le comparto a mucha gente el manejo inteligente del enojo, ¿sí? Y en el manejo inteligente del enojo les platico acerca de la historia del señor enojo. Y esta historia del señor enojo se trata precisamente de 3 personajes. Uno de ellos es David, el otro es el señor enojo y el otro es el duende de la alegría. Y en esta historia lo que te quiero compartir es que le iba enseñando yo a mis hijos cómo cuando nosotros nos dejamos llevar por el enojo, se apagan las zonas del cerebro que nos permiten razonar como seres humanos. La historia de David consiste en un niño muy intenso, de estos que están chiquitos, inmaduros y no saben cómo manejar su enojo. Y el señor enojo es un personaje
que le gusta comerse los gritos y las groserías porque él se hace fuerte, porque precisamente fue lo que descubrí en la investigación. Cuando tú y yo estamos muy enojados, el enojo se puede volver incluso adictivo para los niños. Y es cuando el duende de la alegría le ayuda a David a reconocer que dentro de él estaba el señor enojo grande y muy fuerte y le había apagado los botones de actuar con paciencia, de sentir amor, de comprender a los demás. Y le dijo, y lo más peligroso es que te ha encendido el botón de querer lastimar a los demás. Entonces, David, pues no sabía cómo salir de eso, y de la alegría le enseña los pasos para ganarle al señor enojo. Y estos pasos los vamos a ir platicando la semana que entra en la segunda sesión de esta serie de lives. Pero algo que es indispensable es reconocer lo que le dijo David. El manejo inteligente del enojo siempre, siempre termina en un momento de amor y conexión, sobre todo cuando tu enojo es con otra persona o con un ser querido. Cuando es contigo mismo, muchas veces termina en un momento de comprensión hacia tu persona. Cualquiera se puede enojar y gritar muy feo. Eso no se llama tener un carácter fuerte. Tener un carácter fuerte en nuestros hijos significa que hemos desarrollado estas habilidades de pensamiento para ayudarles a reconocer que es natural sentir enojo. Pero como su cerebro ya perdió la capacidad de razonar, ellos pueden detenerse, hacer un alto, entender el porqué del enojo, de eso vamos a hablar la próxima semana, y después dialogar acerca del enojo con inteligencia, queriendo comprendernos. Y ese es para mí lo que más me gusta de esta historia, porque al final el duende de la alegría y David, bueno, pues terminan ganándole al señor enojo, porque el señor enojo no pudo con tanto amor y con tanta inteligencia de David, y desde entonces David le ayuda a muchísimos niños a ganarle al señor enojo. El día de hoy te quiero compartir un regalo, si tú me dejas tu correo. Es un regalo para trabajar en tu casa. Se trata de una parte de este cuento que es un juego. Este juego te platico que yo lo jugué hace mucho tiempo con mis hijos cuando estaban chiquitos. Y te platicaba de esta intensidad de uno de mis hijos, así era súper, súper intenso. Y después de contarle el cuento de la historia del señor enojo, le digo, oye, mi amor, vamos a jugar a un juego. Hay que ganarle al señor enojo, ¿te parece? Y me dice, sí, mamá, le quiero ganar al señor enojo. Tenía él 4 años. Y entonces le dije, el día de mañana y durante la siguiente semana vamos a poner nuestras fichas para ganarle al señor enojo, lo que significa que cuando sintamos enojo lo vamos a reconocer, pero la idea es poder platicar de nuestro enojo con tranquilidad y respeto. Entonces las fichas de este juego, que es el que te quiero mandar como regalo, van aquí, y aquí la recortan los niños, y en la medida en la que los niños van contestando de manera inteligente, van actuando con tolerancia, van hablando de su amor con respeto y que las fichas van subiendo. Pero quiero decirte que no nada más estaba la ficha de mi hijo. Como tú puedes ver, este juego tiene 4 carrilitos, lo que significa que yo puse una ficha en un carril, él puso otra ficha en otro carril y empezamos a jugar. Quiero compartirte que el día que jugamos ese juego, pasaron 3 días y al final de este proceso, porque este juego lo puedes jugar varios días seguidos, la que perdió el juego del señor enojo fui yo. Para mí fue muy, muy impactante porque dije, wow, yo le quiero enseñar a mi hijo a manejar su enojo con inteligencia, pero mi hijo me está enseñando a través de esta actividad que tal vez yo tengo que comenzar por mi persona. Y fue de las cosas que más me inspiró a convertir este cuento en una historia para compartir, porque a través de él mis hijos y yo hemos aprendido muchísimas cosas y con ello he enseñado a muchísimos niños y a muchísimos papás el tema del manejo inteligente del enojo. El cuento tiene la historia y tiene varias actividades que permiten ir al niño entendiendo esto de cómo funciona un cerebro bajo la influencia del enojo y los pasos para manejar el enojo con inteligencia. Hoy estoy muy contenta porque estoy festejando que actualmente desde el día de ayer este libro ya se encuentra en Amazon, se conoce como La derrota del señor enojo, ya lo puedes encontrar. Y además estamos con un precio de introducción súper accesible al público. Mi intención es hacer este material accesible para que todos aquellos que quieran enseñar a sus hijos a manejar su enojo con inteligencia lo puedan hacer y se les haga sencillo. Pero, como te dije hace un ratito,
tengo 2 regalos hoy para ti. El primero es que si tú me dejas hoy tu dirección de correo electrónico, te voy a mandar esta actividad que viene en el cuento, los caminitos del señor enojo, para que si tienes un niño que está muy intenso, lo puedas empezar a enseñar con este tema. Lo único que tienes que hacer es dejarme tu correo electrónico y el día de mañana me aseguro yo de que te llegue esta información. Pero tengo un regalo especial para aquellos que adquieran el libro por Amazon. Te tienes que meter a Amazon y me vas a mandar el comprobante de que ya hiciste el libro parte de tu biblioteca digital. Y cuando tú me demuestres esto mediante el ticket que aparece que ya pagaste y que ya está comprado el libro, lo que yo te voy a mandar totalmente gratis es el juego de mesa descargable del señor enojo. Es decir, no nada más es un cuento. Hoy estoy trabajando de manera muy, muy intensa en lograr que nuestras familias desarrollen en los niños hábitos del manejo inteligente del enojo basados en información confiable, que sirve y que los ayuda. Porque en la medida en la que tú y yo podamos educar a nuestros hijos a manejar sus emociones y sobre todo el enojo de manera inteligente, tu relación con tus hijos cambia por completo. Esto es este juego para las primeras 10 personas que el día de mañana me manden el recibo de que ya hicieron el señor enojo parte de su biblioteca digital. El juego descargable de la derrota del señor enojo les va a llegar totalmente gratis a su correo para que no nada más practiquen la información con el cuento, sino además jugando, puedan ir ustedes trabajando y ayudando a sus hijos a razonar la importancia del manejo inteligente del enojo. Porque sé que una sola generación de niños que aprendan a manejar su enojo con inteligencia y el mundo en el que vivimos cambiará por completo. Soy testigo de ayudar a las parejas a manejar su enojo con inteligencia. Soy testigo de adolescentes a través de mi programa Conoce tus emociones a manejar su enojo con inteligencia. Y soy testigo de todas las personas que han llegado conmigo que me dicen, qué bueno que me explicaste esto, porque yo no sabía. Esa fue mi experiencia. Yo no sabía cómo manejar el enojo con inteligencia y esto definitivamente cambió mi vida y por eso hoy te estoy invitando a que lo hagas parte de tu vida. Si tú y tu familia deciden hacer un hábito en su vida, el manejo inteligente del enojo, de mí te acuerdas que muchos de los problemas terribles que dicen que hay en la adolescencia se empiezan a desaparecer, porque la mayoría de los problemas de autodestrucción de los adolescentes tiene que ver con una familia que creció con hábitos inadecuados del manejo inteligente del enojo. Te deseo que esta información sea de muchísima bendición. Me están preguntando, buenas noches, ¿servirá para adolescentes de 14 años? Aquí tengo una pregunta. Ana Victoria, en breve voy a estar compartiéndoles mis libros para adolescentes. Tengo uno que se llama Conoce tus emociones 1 y este tiene precisamente la función de enseñarles a los adolescentes ese tema. Si gustas mandarme un mensaje y te lo puedo hacer llegar, te digo cómo hacer que te llegue por paquetería y me lo dejas y lo hacemos posible. Muchas gracias. Para seguir viendo las preguntas, estoy viendo si hay mucha gente muy linda. Ahí veo todos sus correos. Dice, bueno, pues ya no veo más preguntas, así que les agradezco mucho estar con nosotros. Y bueno, te digo que puedas escribírmela. Ya sabes que siempre estoy contestando las preguntas. A veces me tardo porque llegan muchas, pero estoy tratando de contestar lo más que puedo y te deseo de todo corazón que esta información te sea de bendición. También te recuerdo que todos estos lives ya están en mi canal de YouTube, SIC Alejandra Molina, SIC Alejandra Molina, y ya estamos subiendo más meditaciones. Esta semana subimos la meditación para liberar la ansiedad antes de dormir, si eres uno de esos fans de las meditaciones. Que tengas bonita noche y hasta pronto.